FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, 17-12 minutos, tarde muy informativa, con muchas actualizaciones, hay que seguir paso a paso, cambia bastante todo, pero vamos a tratar de orientarnos, por lo menos en los grandes rasgos, de por dónde estamos yendo, porque hay información muy capciosa, muy tendenciosa, hay mucha confusión, se está poniendo en la cabeza de la gente mucha confusión. Escuchábamos el audio insólito de la marcha de anoche, donde una señora que ganaba la mínima le pedía al gobierno que no le roben la plata, cosas realmente psicopáticas. Así que vamos a tratar de orientarnos con alguien que habla con mucho rigor sobre los temas en general económicos. Así que vamos a saludar a Claudio Lozano. Claudio, mi nombre es Jorge Chamorro, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bueno, preocupado, quería saber que si nos puedes ayudar a clarificar un poco cómo está yendo esto de la ley de solidaridad, a ver si como parece el 10% que es tocado es como que la patria está en riesgo, o verdaderamente hay errores que se están perfeccionando de a poco, o verdaderamente hay ante un país quebrado la necesidad de apoyar a los que menos tienen y con sacrificios hacia otros. ¿Cómo lo estás viendo, por favor? Mira, yo creo que es un proyecto que tiene distintos componentes, algunos son muy positivos y creo que tiene algunos problemas que pueden ser corregidos ya sea en el marco de la discusión parlamentaria como además en el trayecto mismo. En primer lugar, lo que hay acá es un intento de reconstituir la caja del Estado Nacional sobre la base de impuestos de carácter progresivo, impuestos más justos que los que normalmente tenemos. En este sentido hay una definición de un impuesto nuevo que a mí me parece sumamente interesante, que es un impuesto del 30% sobre todos los gastos vinculados a turismo en el exterior o algunos otros consumos dolarizados y a los que deciden ahorrar en dólares. Me parece que esta decisión, en el marco incluso del mantenimiento de los controles cambiarios tal cual están, es una decisión dirigida a cuidar los dólares, cosa que Argentina necesita hacer. Al mismo tiempo es algo que va a permitir un nivel de recaudación adicional, que además en el propio proyecto se vincula con aportar un 70% al ANSES y un 30% para el desarrollo de obras de infraestructura vinculada al registro de barrios populares. Al mismo tiempo es un impuesto que combinado con otras decisiones que se tomaron, tiende a desdolarizar la economía argentina, fomentando el ahorro en pesos. Así que en ese sentido me parece un impuesto de carácter positivo. Pregunta, perdón, antes te interrumpo un segundo para que ubiques a la audiencia. ¿Cuánto es el espectro total impactado por un impuesto como este en la población argentina? Mirá, si uno toma como medida de esto el millón de personas que suelen... Hola. Hola, Claudio Lozano. Hola, ¿me escuchás, Claudio? Sí, hola. Qué lástima, se cortó justo que estabas hablando. ¿Podés repetir, por favor, si sos tan amable? Sí, decía que una medida que podemos tomar como referencia es la cantidad de gente que compra dólares en la Argentina. Y estamos hablando de 1 millón de personas, 1,5 millones como mucho, sobre los 44 millones de personas que somos. Obviamente podés agregar un poco más por el tema del turismo, pero en el exterior, pero digo, la verdad es que estamos hablando siempre de una franja minoritaria de la población, que por otra parte en general tiene una capacidad económica superior a la media, y que por lo tanto es lógico que en un contexto de deterioro social como el que vivimos, aporten por un lado y por otro lado además nos permitan cuidar las divisas
Digo, nosotros no podemos darnos el lujo de tener entre 6.000 y 10.000 millones de dólares de déficit en la balanza turística de la Argentina, porque francamente no tenemos cómo bancarlo. La única forma de bancarlo es con endeudamiento y francamente no es algo que nos permita sostener una perspectiva de futuro. Así que en ese sentido me parece positivo. Lo que sí es cierto es que este desdoblamiento en la práctica del mercado cambiario puede producir, en la práctica establece un dólar distinto para el consumo dolarizado, para el gasto en turismo y para probablemente también la salida de capitales. Esto obliga, digamos, a una supervisión muy estricta del sistema de precios, porque uno sabe que en la Argentina los formadores de precios no necesariamente forman precios en base al dólar comercial. Lo hacen tomando en cuenta también el dólar en el nivel más alto, tratando de maximizar sus ganancias en dólares, y por lo tanto me parece que una medida de esta naturaleza obliga a un control estricto del sistema de precios sobre las principales cadenas de valor y sobre los formadores más importantes. Pero digo, esto en el marco de ese impuesto, también hay un impuesto, una vuelta al impuesto a los bienes personales, con una vuelta a la alícuota que regía allá por el 2015, que se duplica para aquellos bienes que están o activos que están radicados en el exterior. Esto también me parece una medida positiva. Hay una decisión de limitar la capacidad por parte de las empresas de licuar su aporte en el impuesto a las ganancias por el ajuste por inflación. Esto también es importante. Al mismo tiempo se faculta al Ejecutivo a aumentar las retenciones en 3 puntos, tanto en el caso de la soja, del trigo, del maíz y demás. Veo con preocupación el tema de bajarle las retenciones a los hidrocarburos. Creo que es un tratamiento particular que no es justificado dada la renta que ese sector ha tenido durante los últimos años y que tiene, habida cuenta de los costos que tiene la Argentina en la materia. Pero bueno, ahí hay otro impuesto importante que tiene que ver con las retenciones. O sea, hay una batería impositiva de carácter progresivo dirigida a reconstituir los fondos del Estado Nacional. En segundo lugar, se le da al Estado, acá parece sí algo que hay que mirarlo con mucho cuidado, que es el tema de la posibilidad de financiarse con el Fondo de Garantía Previsional. Se eleva la posibilidad de que el fondo, tenga más títulos públicos que los que tiene, incluso que reciba títulos públicos sin garantía. Esto la verdad que es un mecanismo indudablemente preocupante a la hora de mantener la solvencia de un fondo que es importante para el sistema previsional en su conjunto. Y en ese marco lo que tenemos son 2 cosas. Por un lado, una decisión de asumir un pago de deuda por 4.571 millones de dólares. Acá hay una modificación respecto a lo que había venido trascendiendo por parte del gobierno, en el sentido de que se buscaba una suspensión de capital e intereses durante el curso de los próximos años. Sí. Acá el proyecto autoriza a emitir una letra al Poder Ejecutivo para quedarse con 4.571 millones de dólares de las reservas del Central para cancelar deuda externa. No está claro en el marco de qué carácter de renegociación se estaría haciendo esto, pero para ponerlo en concreto, 4.571 millones de dólares, en realidad los intereses totales que tenía cargada la Argentina allá en el presupuesto que envió Macri para el 2020, ascendían a unos 19.000 millones de dólares, de los cuales en realidad sacando lo que era la deuda intraorganismos estatales quedaban 15.000, y la deuda exclusivamente en dólares, no en pesos, era de 11.000. Así que estamos hablando de aproximadamente el 40% de la deuda en dólares comprometida en el curso del año próximo. Obviamente es una manera de demostrar por parte de la política económica que hay vocación de pago. Yo veo con preocupación que no se haya planteado absolutamente nada respecto a la necesidad de investigar el endeudamiento habida cuenta
los niveles de irregularidad que tanto el acuerdo con el fondo como el endeudamiento han tenido en la etapa pasada. De esto no se habla nada, sí hay claramente una decisión de mostrar vocación de pago, pero con niveles muy inferiores a los que estaban previstos en el presupuesto que Macri presentó en el Congreso para el año 2020. Y el otro punto que me parece que es el más polémico y que aparece también en el proyecto es la decisión de suspender la movilidad en materia jubilatoria. Ahí es donde me hace un poco de ruido, por eso quiero tu aclaración, porque más allá de que no es lo mismo el que gana 120.000 pesos de jubilación que el que gana 14, que meterse con los jubilados me hace ruido, la verdad que me hace ruido. No, la verdad es que acá lamentablemente hay una estrategia que compra de alguna manera cierto discurso viejo, yo creo. En este sentido me pareció muy contradictorio lo que dijo el ministro en la materia, porque dijo que esto se hacía para preservar las cuentas públicas, no emitir, evitar el déficit, como si el tema de los jubilados y el déficit fueran la explicación de la inflación, y creo que ya todo eso está muy gastado, muy viejo. Claramente el fenómeno inflacionario de la Argentina y sobre todo el de los últimos 4 años tiene dos causas fundamentales, que son las devaluaciones y los tarifazos. No tiene absolutamente nada que ver con los jubilados, no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Digo, son cosas que no tienen explicación sustentable. Así que volver con esos argumentos, y menos aún para hablar de lo que es la inversión en la seguridad social, no me parece razonable, digamos. En este sentido se suspende la movilidad, por suerte, por lo que me he enterado. Se había hecho incluso una suspensión también de la actualización de los regímenes especiales. Exacto, y eso aparentemente se eliminó. Eso es un paso importante, porque la verdad que suspender lo que era la movilidad de docentes, científicos, investigadores, poder judicial y demás, cuando en muchos casos los trabajadores hacen aportes diferenciales para poder sostener los fondos de compensación y garantizar jubilaciones más dignas, francamente me parecía un despropósito. Esto aparentemente se habría en el debate en comisión eliminado. Así es. Igualmente, lo que pasa aquí es que se suspende la fórmula de movilidad en el momento en donde por primera vez, y no por virtud de la fórmula, sino por cambio en el contexto, en realidad le iba a dar un resultado positivo a los jubilados. Íbamos a tener un aumento en los primeros 6 meses y en el año superior a la evolución de la inflación, porque como la evolución de la inflación para el 2020 es inferior a la que se dio en el 2019 y como la fórmula actualiza por inflación atrasada, claro, los jubilados que perdieron desde que se puso en marcha esta fórmula un 17%, iban a recomponer, podían llegar a recomponer hasta un 8% por vía de la diferencia entre una inflación del 40% y una recuperación del 51% de los haberes. Y la verdad que en ese contexto, cuando iba a darle bien que se suspenda, no parece lo más razonable. Incluso el problema es que el proyecto no dice nada respecto a por qué va a ser reemplazado esto. No hay ninguna definición, simplemente hay una suspensión por 180 días y queda todo a discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Sí, hay voces que dicen la mejor manera de hacerlo. Parece que, así como Alberto Fernández intervino para solucionar otro tema que hubiera sido un grave error, como la 125, el tema de no segmentar las retenciones con compensaciones desde el Estado de los más chicos, parece que también se está asegurando que no se va a cambiar la fórmula casi del 11% de marzo, eso no se va a tocar, y en adelante se va a garantizar que como mínimo todas van a empatarle a la inflación. En realidad vos ya tenés derechos adquiridos para los 2 primeros meses, los 2 primeros aumentos, tanto para marzo como para junio. Eso ya lo tenés, por lo tanto no se podría, el Poder Ejecutivo debería dar como aumento lo que la fórmula da, porque eso ya lo tenés con la inflación de diciembre, pues ya tenés la posibilidad de saber cuál va a ser el valor de aumento en junio. Claro.
y en todo caso, a partir de allí, de respetar ese derecho adquirido de los jubilados, por lo que ya está, podemos abrir un debate sobre qué fórmula de movilidad tener. Me parece que eso sería lo razonable, pero aparte sería razonable que esté puesto en la ley, claro, cosa que no está. Claro. En ese sentido me parece. Y lo otro, me parece también que la ley dice, durante todo su desarrollo, que hay que evaluar al sistema como un sistema único, y que en ese sentido los aumentos de alguna manera tendrían como destinatario a los más vulnerables. Esto normalmente se vincula con el tema de la mínima, pero la verdad es que suponer que el problema son solo aquellos que están ganando 14.000 pesos, cuando la canasta de un jubilado no baja de los 32.000, francamente es un poco odioso. No se puede colocar aquel jubilado que gana 20.000, 25.000 en el lugar de los privilegiados de la Argentina. Me parece que es algo que está fuera de toda lógica, es lo que y me te parece decía que es un tema que habría que modificar, y que el bono que se pone como alternativa frente a lo que se está diciendo es un bono que ya perciben solamente aquellos que estén teniendo la mínima, y la verdad que no me parece muy razonable. Claro. Bien. El otro elemento que me parece importante es que no hay una política de ingresos. Acá lo que hay es algunas acciones compensatorias, hay bonos. Hay dos bonos para jubilados, hay bonos para la asignación universal, tenemos la puesta en marcha de la tarjeta alimentaria, pero lo que no tenemos todavía es una política de salarios, de jubilaciones y de gastos de política social más firme, que pueda impactar en mayor medida sobre el consumo y por lo tanto dinamizar más la producción. El conjunto de los recursos que se están invirtiendo en la tarjeta alimentaria, más los bonos que se están prometiendo, está en el orden del 0,8% del producto. La verdad es que tendríamos que hacer un esfuerzo mayor. El impacto en consumo tiene un impacto directo para la ocupación de la capacidad ociosa, y me parece que ese camino hay que explorarlo. Así que yo te diría que en términos generales tenemos una batería impositiva progresiva, tenemos una estrategia sobre la deuda que minimiza los pagos o que los hace mínimos respecto a los que teníamos cargado en el presupuesto de Macri. Tenemos un planteo tarifario interesante que plantea suspender, congelando las tarifas y tendiendo una nueva revisión integral que permita bajar la carga real sobre hogares y empresas, y tenemos unos estímulos al consumo sobre la base de los bonos que es limitado y que me parece que el gobierno apuesta a tener éxito en otros lados, en tarifas, en tasas de interés y en precios, para por esa vía que estos estímulos al consumo tengan un mayor valor que dados expresamente a través de la política de ingresos. Ese me parece que es el escenario en el que estamos. En nuestra opinión, Argentina necesita construir un piso de ingresos que coloque a los hogares por encima del umbral de indigencia primero y del umbral de pobreza después. Hay condiciones para hacerlos, y me parece que tendría que ser la discusión que hay que afrontar. Todavía el tema de la política de ingresos no está clara, de hecho incluso no forma parte del paquete del proyecto de ley. Tanto los bonos a los jubilados como el bono para la asignación universal, como la tarjeta alimentaria, no son parte del proyecto, van por otra vía. Me parece que la política de ingresos es el debate que está pendiente. Lo último, tu mirada política más allá de todo lo que es perfeccionable, pero del cambio de paradigma y todo, la información capciosa y tendenciosa que se da, los palos en la rueda que se ponen de los sectores incluso más concentrados, ¿qué opinás de qué va a pasar con todo eso? Mirá, yo creo que eso es algo que sabemos que existe. Me parece que en ese sentido hay que, de parte del Frente de Todos y de todas las fuerzas que lo integramos, hay que tratar de habilitar el debate con el mayor nivel de democratización posible a los efectos, y además tratar de aprovechar lo que es el gobierno del aparato estatal para potenciar formas comunicacionales que permitan intervenir en este intento de construir rápidamente un sentido común adverso
a lo que se está discutiendo. Me parece que en ese sentido escuchar a integrantes de Cambiemos salir a defender a los cuando en realidad ellos lo primero que hicieron fue desmontar una fórmula para afanarle del bolsillo 60.000 millones de pesos en el 2017 y 18, francamente discutir esto es ir a fondo en el debate sobre la cuestión previsional, no ocultarlo, discutir en serio que Argentina necesita una reforma y poner las garantías en la norma de que lo que se va a resolver de aquí para adelante va a garantizar las condiciones de vida que los jubilados merecen en la Argentina, ¿no? Claudio, como siempre, un placer. Gracias por habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes. Claudio Lozano, el economista, integrante del Frente de Todos, explicando su visión sobre lo que está pasando. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.